Ratita egoísta. Robándole a su propia familia como si todo fuera tuyo. Gritó mi madre apenas crucé la puerta. Mamá, no es eso. Déjame explicar. Intenté hablar, pero me interrumpió de inmediato. ¿Qué explicar? No hay nada que explicar. Toma tus cosas y vete. Las ladronas pertenecen a la calle. Sin otra opción, tomé mis cosas y salí, con el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí como un eco que no podía ignorar. Meses después, ella me llamó. Su voz, antes firme y llena de autoridad, ahora era irreconocible, temblaba de desesperación. Regresa ya a casa. ¿Pero no esperaba lo que estaba por venir? Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Marcela, y quiero compartir cómo todo empezó a desmoronarse. Éramos una familia pequeña, mi hermanita Eloisa, mamá, papá y yo. Nuestra vida era sencilla, sin lujos, pero tenía ese calor que te hace sentir en casa. Papá trabajaba todo el día reparando autos en el taller, mientras mamá dedicaba sus días a la biblioteca local, rodeada de libros y tranquilidad. Todo cambió cuando su amiga Fernanda apareció con la idea de un taller de desarrollo personal. ¿Quién iba a pensar que una charla llena de promesas cambiara tanto nuestras vidas? Recuerdo con claridad la noche en que todo comenzó a derrumbarse. Estábamos cenando, el sonido de los cubiertos llenando el silencio, cuando papá contó un chiste sobre un cliente peculiar del taller. Nos reímos, incluso Eloisa, que tenía la boca llena, dejó escapar una risa pequeña. Pero luego mamá, mientras tomaba más puré, soltó como si no fuera gran cosa. Voy a renunciar a la biblioteca. El tenedor de papá se quedó suspendido en el aire, y el silencio se hizo aún más pesado. ¿Renunciar? ¿Por qué harías algo así, Carmen? Preguntó, con preocupación evidente en su voz. Mamá lo miró, con una emoción que jamás había mostrado antes. Conocí a personas increíbles en el seminario. Trabajan en inversiones que pueden traernos dinero de verdad, no migajas. La cara de papá se endureció al instante. ¿Le estás hablando de arriesgar nuestros ahorros? Carmen, ese seminario te está lavando el cerebro, respondió, dejando entrever su enojo. Ella, lejos de retroceder, levantó la barbilla, firme. Y no es una apuesta, Carlos. Es una oportunidad. Solo quienes tienen miedo de soñar en grande no ven las posibilidades. Tú tienes miedo de avanzar. Esa fue la primera vez que nuestra mesa se transformó en un campo de batalla disfrazado de cena. Desde aquel seminario, nuestras cenas nunca volvieron a ser iguales. Mamá hablaba como si ya estuviera a un paso de la fortuna, mientras papá, siempre realista, intentaba traerla de vuelta a la tierra. Al principio discutían en voz baja, pero pronto los argumentos se volvieron gritos, llenos de frustración. Ya no eran los padres que yo conocía. Un día, llegué de la escuela y encontré a mamá en la mesa de la cocina, rodeada de papeles, bolígrafos de colores y su computadora abierta, como si estuviera a punto de resolver un gran misterio. Hola, mamá. ¿Qué es todo esto? Pregunté, dejando mi mochila a un lado. Sin mirarme, respondió con entusiasmo. Es nuestro futuro, Marcela. Estoy harta de contar monedas y vivir con lo justo. Es hora de que vivamos como personas ricas. ¿Y eso cómo? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Invertí en una acción muy prometedora y mañana tengo una reunión sobre un proyecto inmobiliario que cambiará nuestras vidas. Quise creerle, pero había algo en su tono que me hizo sentir que estábamos en un camino peligroso. ¿Y si no funciona? ¿Qué pasa entonces? Susurré. Por primera vez, mamá levantó la mirada y sus ojos brillaron con una determinación que daba miedo. O va a funcionar, Marcela. Yo lo haré funcionar. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en casa solo aumentaba. Papá llamaba a sus planes juegos, lo que solo encendía más discusiones. Por las noches, desde mi cuarto, escuchaba cómo sus voces subían de tono una y otra vez. Te estás tirando por la borda todo lo que construimos, Carmen. Esos esquemas son pozos sin fondo. La voz de papá retumbaba. Ya eres un cobarde, Carlos. Alguien en esta familia tiene que soñar en grande, y ese alguien soy yo. Mamá respondía con furia. Las discusiones se volvieron parte de la rutina. Las apuestas de mamá subían de nivel, y la casa se sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. Ese jueves, finalmente explotó.
El ambiente en la cocina era pesado cuando papá entró con unos papeles en la mano y el rostro más serio que había visto en mi vida. Carmen, ¿dónde está el dinero de nuestra cuenta de ahorros? Falta casi la mitad. Y gritó, tirando los estados de cuenta sobre la mesa. Mamá, cortando verduras como si todo estuviera en calma, respondió sin inmutarse. Te lo invertí. Está en un fondo que triplicará su valor. La cara de papá era una mezcla de incredulidad y enojo. No me digas que hiciste eso, dijo con los puños apretados. No pude evitar intervenir. ¿Cuándo vas a parar con esta locura, mamá? Pero ella ni siquiera pestañeó. Era como si viviera en un mundo propio, impulsada por un sueño que solo ella entendía. Miré a Eloisa, quien dibujaba en su cuaderno con los hombros encogidos, como si esos trazos fueran su única forma de escapar de la tormenta que nos rodeaba. Ver a mi hermanita tan pequeña, tratando de protegerse en silencio, rompía mi corazón. Apenas era una niña, pero ya cargaba con más peso del que le correspondía. Tus oportunidades están devorando todo nuestro dinero, Carmen. Ni siquiera podemos pagar las cuentas del mes por tus inversiones. Papá explotó, su voz quebrándose por la frustración. Mamá ni siquiera titubeó. Vamos a recuperar todo y más cuando lleguen los rendimientos, Carlos. Solo tienes que esperar. Y deja de ser tan pesimista. Respondió, golpeando el cuchillo contra la mesa como si cortara algo más que verduras. Los días pasaban, y las discusiones no hacían más que empeorar. Cada grito, cada acusación, era como una grieta que se profundizaba en nuestra casa. Yo empecé a evitar volver después de la escuela, refugiándome en la biblioteca o perdiéndome por las calles. Era mejor eso que enfrentar el caos. Y luego llegó el golpe final. Aquella mañana parecía cualquier otra hasta que escuché a papá en la cocina, esparciendo papeles sobre la mesa. El ambiente era tan tenso que mi piel se erizó antes de entender lo que pasaba. ¿Qué demonios es esto, Carmen? Su voz era una mezcla de incredulidad y furia mientras miraba a mamá. Ella, que tomaba café como si nada ocurriera, parecía querer desaparecer. Y Carlos, te lo iba a decir, empezó, con una voz casi apagada. ¿Y decirme qué? ¿Qué apostaste el dinero de la Universidad de Marcela? ¿Ese es tu gran plan de libertad financiera? Papá lanzó el extracto sobre la mesa con tal fuerza que los papeles volaron hacia ella. El saldo en cero era como un grito en tinta. Yo estaba en la entrada, paralizada. Eloisa apretaba mi mano con fuerza, sus ojos llenos de terror, como si esperara que yo tuviera alguna solución. Pero aquello no era una pelea más. Esto era el final. Oh, basta, Carmen. Se acabó. No puedo más con esto, dijo papá, con una voz fría, pero llena de resignación. Me miró, y en sus ojos había tristeza, como si quisiera disculparse por algo que no podía cambiar. Lo siento, Marcela. Hice todo lo que pude. Semanas después, se fue. Se casó de nuevo rápidamente, se mudó a otra ciudad y comenzó de cero. Al principio, llamaba, su voz cargada de disculpas. Pero mamá, siempre la víctima experta, bloqueó su número y lo convirtió en el villano de la historia. Su papá nos abandonó, niñas. No le importamos. Ni siquiera está pagando la pensión, dijo una noche, mientras borraba su contacto de mi teléfono, como si así pudiera borrar cualquier rastro de que alguna vez se preocupó por nosotras. Con papá fuera y la universidad convertida en un sueño imposible, me tocaba a mí mantenernos a flote. Conseguí un trabajo en la cafetería de Bento, donde el café sabía a agua hervida, pero al menos el sueldo era fijo. Cada centavo que ganaba iba directo a mamá, supuestamente para ayudarnos a salir del agujero que habían cavado sus apuestas. Pero el agujero parecía no tener fondo. A pesar de entregarle todo, las cuentas seguían acumulándose, mientras ella casi nunca estaba en casa, siempre persiguiendo el próximo golpe de suerte. Una noche especialmente larga me hizo llegar a casa después de la medianoche. Todo estaba oscuro, excepto la luz tenue de una lámpara que iluminaba a Eloisa, dormida en el sofá, rodeada de libros. La desperté suavemente para llevarla a su cama, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Ella no merecía vivir así. A la mañana siguiente, aún exhausta después de un turno doble, encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina, escribiendo frenéticamente en un cuaderno lleno de números y esquemas que nunca parecían funcionar. Mamá, ¿qué hay de cena hoy? Voy a hacer otro turno doble y no tendré tiempo de cocinar, pregunté, con la esperanza de que, por una vez, hubiera cuidado algo. Sin levantar la vista, siguió escribiendo. Come en el trabajo.
Y ya deberías conseguirle un empleo a Eloisa también. Nos vendría bien un dinero extra, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Hablas en serio? Tienes solo 14 años, mamá. Mi trabajo es asegurarme de que no tenga que trabajar y pueda ser una niña. Ella se encogió de hombros, sin inmutarse. La necesidad manda, Marcela. Nos estamos hundiendo aquí. Esa noche, después de mi turno, vi a mamá frente a un casino lujoso en el centro. Estaba discutiendo con un guardia de seguridad. Su rostro estaba rojo de ira, mientras el hombre, ya sin paciencia, le escoltaba hacia la salida. «Mamá», y grité, corriendo hacia ella. «¿Qué haces aquí?» Se giró hacia mí, sorprendida, los ojos abiertos como platos. «Estuve tan cerca, Marcela. Bajé un sistema de internet que es infalible. Solo necesito ajustarlo un poco, y vamos a nadar en dinero». Sentí como la rabia me subía hasta la garganta. «Mamá, ¿no entiendes que estas cosas son una trampa? El casino no está hecho para que ganemos. Está hecho para que lo perdamos todo. La casa siempre gana». Le respondí, sin poder contenerme más. «Ah, claro, tú lo sabes todo, ¿verdad? ¿Crees que trabajar en una cafetería nos va a salvar?» Mamá se burló, su voz goteando sarcasmo venenoso. «Al menos es dinero de verdad, mamá. Es un trabajo honesto, no esas fantasías que sigues persiguiendo». «Estás obsesionada», repliqué, sintiendo como la rabia se desbordaba en mis palabras. El rostro de mamá se endureció de inmediato, como si hubiera cruzado una línea peligrosa. «No estoy obsesionada. Estoy tratando de arreglar nuestras vidas. Mañana te lo demostraré». «Ya lo verás», respondió, girándose y caminando con pasos firmes, dejándome sola con el peso de sus palabras. Volví a casa caminando despacio, con cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. No era solo cansancio físico, era aceptar que mamá nunca iba a cambiar. Era mi responsabilidad proteger a Eloisa y tratar de recoger los pedazos de algo que aún pudiera llamarse futuro. Al abrir la puerta, lo primero que vi fueron montones de facturas y avisos de corte apilados en la mesa. No pude evitar pensar que estábamos a una mala decisión de perderlo todo. Con el cumpleaños de Eloisa acercándose, puse todo mi esfuerzo en turnos extras en la cafetería. Últimamente había estado cabizbaja, molesta porque su ropa no era tan bonita como la de sus compañeras de escuela. Quería hacer algo especial. Algo que la hiciera sonreír y sentirse segura de sí misma en su día. Así que comencé a guardar cada peso extra en una caja de zapatos vieja. Le escondí bajo ropa de invierno y cuadernos viejos en el fondo de mi armario. Era para hacer una buena sorpresa, diferente a las que mamá siempre nos daba. 2 días antes de su cumpleaños, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Eloisa. Solo tenía una frase, pero fue suficiente para helarme la sangre: «Ven a casa ahora». «Es mamá». Sentí como mi estómago se hundía. Pedí a un amigo que cubriera mi turno y corrí a casa, con la mente llena de posibilidades de lo que podría haber salido mal esta vez. Al llegar, escuché gritos. La puerta principal estaba abierta, y la voz de mamá resonaba desde mi cuarto. La escena dentro era un desastre, ropa y papeles tirados por todas partes, cajones abiertos. Y en medio de todo estaba mamá, sosteniendo mi caja de zapatos como si fuera un trofeo, con el rostro retorcido de furia. «Ratita egoísta», gritó, girándose hacia mí en cuanto entré. «Robándole a tu propia familia, escondiendo dinero como si todo fuera tuyo». «Y no, mamá, déjame explicar», intenté decir, pero me interrumpió antes de que pudiera continuar. «¿Qué explicar? ¿Qué? ¿Cómo escondes dinero mientras estamos hundidos en deudas? ¿Crees que eres mejor que yo, que puedes hacer lo que quieras?» Su voz era como un cuchillo, cortando cualquier oportunidad de diálogo. «Ese dinero era para el cumpleaños de Eloisa». Y grité, con la frustración desbordándose en mi voz. Temblé, no de miedo, sino de impotencia. Era como hablar con una tormenta que no tenía intención de calmarse. Detrás de mí, Eloisa sollozaba suavemente junto a la puerta. Su pequeño cuerpo temblaba, como si cada palabra dura de mamá fuera un trueno que la golpeara. «Mamá, por favor». Marcela solo quería ayudarme. «Era para mi cumpleaños», dijo Eloisa, con una voz tan suave que parecía casi quebrarse. Mamá se giró hacia ella, con los ojos ardiendo de furia. «Ah, entonces lo sabías. Perfecto». Mis 2 hijas conspirando contra mí. «¿Qué familia tan maravillosa tengo?»,
exclamó, cada palabra impregnada de sarcasmo. No es eso, mamá. Solo queríamos, intentó explicar Eloisa, pero mamá levantó la mano bruscamente, silenciándola. No puedo confiar en ninguna de ustedes. Y gritó con una fuerza que venía desde el fondo de su desesperación. Luego, lanzó la caja al suelo. Los billetes cayeron como hojas secas, flotando hasta el piso. Y entonces, la sentencia llegó. Así me van a robar, entonces no pueden quedarse aquí. Fuera de mi casa. Sus palabras pesaron en el aire como un golpe. Eloisa y yo empacamos en silencio. Las lágrimas caían sin que tratáramos de detenerlas, llenando el espacio vacío entre nosotras. Tomamos lo que pudimos, algo de ropa, libros y lo que parecía esencial. Al cruzar la puerta, me giré un momento y vi a mamá cerrando la cortina con fuerza, como si quisiera borrarnos de su vida. Eloisa abrazaba su pequeña mochila con fuerza, sus ojos grandes y preocupados brillando bajo la tenue luz de la calle. Marcela, deberíamos llamar a papá, murmuró, con una voz llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Vacilé. Las palabras llenas de veneno de mamá resonaban en mi mente. Nos abandonó. No le importamos. Pero al mirar a Eloisa, supe que no teníamos otra opción. Está bien, respondí finalmente, tomando mi viejo celular. Deslicé mi dedo por la lista de contactos hasta encontrar su número, como un recuerdo lejano de otra vida. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Ese número era como una cuerda salvavidas, tan necesaria como cargada de recuerdos dolorosos. Tomé aire, sintiendo el peso de todo, y presioné el botón antes de arrepentirme. El teléfono sonó, y entonces escuché su voz. Cálida, pero extrañamente distante, llenó mis oídos. Hola. Papá, soy Marcela. Eloisa y yo necesitamos ayuda, solté de golpe, las palabras atropellándose en mi boca. Mamá, ella nos echó. No tenemos a dónde ir. Hubo una pausa. Una pausa pesada, tan densa que parecía que podía escuchar los pensamientos de papá al otro lado de la línea. Finalmente, su voz llegó, suave pero firme. Voy a enviar dinero para los boletos de autobús ahora mismo. Vengan para acá. Vamos a resolver esto juntos. Cumplió su palabra. El dinero llegó en minutos, y Eloisa y yo compramos los boletos para el próximo autobús hacia la ciudad donde vivía. Parecía tan lejos de todo lo que habíamos pasado, pero en realidad estaba a solo unas horas de distancia. El viaje fue silencioso. Ambas estábamos sumidas en nuestros pensamientos, mirando por la ventana como si afuera estuvieran las respuestas a las preguntas que ni siquiera sabíamos cómo formular. Cuando llegamos, ver a papá esperándonos en la estación casi me hizo tambalear. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero había algo más, cansancio, quizás un dejo de arrepentimiento. Parecía el mismo, pero también diferente. A su lado estaba Débora, su nueva esposa. Su sonrisa era cálida, aunque contenida, como quien sabe que está entrando en un terreno delicado. Papá, logré decir, mi voz quebrándose. Él no dudó. Caminó hacia nosotras y nos envolvió en un abrazo fuerte, como si quisiera protegernos de todo lo que habíamos enfrentado. O vamos a casa, dijo, con una voz firme y reconfortante. La casa era modesta, pero tenía una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. El aroma de café recién hecho llenaba el aire mientras nos sentábamos en la sala. Débora nos dejó solas con delicadeza, dándonos el espacio que necesitábamos para hablar. Bajo la luz tenue del salón, dejamos salir todo, cada pelea, cada esquema, la humillación de haber sido expulsadas. Papá escuchó en silencio, y con cada palabra su expresión se volvía más sombría, más pesada. Cuando terminamos, permaneció callado por un largo momento que pareció eterno. Finalmente, extendió la mano y tomó las mías entre las suyas. No lo sabía, murmuró, su voz cargada de culpa. He estado enviando dinero para la pensión y la educación de ustedes cada mes. No tenía idea de que estaban pasando por esto. Eloisa y yo intercambiamos miradas, y en ese instante las piezas comenzaron a encajar. El dinero desaparecido, las mentiras, todo hacía sentido, pero era demasiado para procesarlo de golpe. Pues lo siento, continuó papá, con los ojos húmedos. Debería haberlo notado. Debería haber estado ahí. Y no es tu culpa, papá, respondí, sintiendo como un peso empezaba a desvanecerse. Estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Asintió, apretando mis manos con fuerza. Tienes razón. Voy a arreglar las cosas, Marcela. Vamos a inscribirte en la universidad,
Y Eloisa tendrá una excelente escuela a unas pocas cuadras de aquí. Te va a gustar, te lo prometo. Las palabras de papá tenían un peso de promesa que se sentía real por primera vez en años. El alivio fue tan grande que Eloisa y yo soltamos al mismo tiempo suspiros que ni siquiera habíamos notado que estábamos conteniendo. Eloisa se inclinó y abrazó a papá con fuerza. Yo me uní a ellos, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que las cosas realmente podrían mejorar. Ese abrazo fue como un bálsamo. Por un momento, el mundo ya no se sentía tan frío e implacable. A la mañana siguiente, nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina de papá. La luz del sol entraba por la ventana, llenando todo con una calidez que parecía prometer nuevos comienzos. Débora, quien resultó ser abogada, preparaba café mientras hablaba sobre el sistema escolar local con una voz suave y tranquilizadora. Bueno, chicas, van a necesitar orientación, comenzó Débora, sirviéndose una taza de café. Su papá me contó todo, y quiero que sepan que estoy aquí para ayudarlas, legal y personalmente, en todo lo que necesiten. Eloisa, mientras masticaba su tostada, la miró con esperanza. Y eso significa que puedes evitar que mamá, comenzó a decir, pero su voz se desvaneció antes de terminar. Aún así, la pregunta quedó en el aire, cargada de dolores que ninguna quería revivir. Débora se sentó con nosotras, su expresión firme pero amable. Sí, Eloisa. Voy a asegurarme de que ella no pueda arrastrarlas de vuelta a ese caos. Estamos solicitando la custodia total y garantizando que la pensión se use para su bienestar, no para alimentar malos hábitos. Eloisa dejó escapar un suspiro de alivio, y la conversación cambió a temas más ligeros. Hablamos sobre el próximo año escolar y mi preparación para la universidad. Retomé mis estudios, desempolvando viejos libros de texto y llenando mi mente con conocimientos que no tenían nada que ver con la supervivencia. Era raro, pero emocionante. Eloisa también comenzó desde cero. Con la ayuda de Débora, se inscribió en una escuela cercana. Recibió ropa nueva que la hacía brillar de confianza cada mañana cuando salía de casa. 3 meses después, cuando todo parecía finalmente estar en su lugar, mi teléfono sonó. Al ver el número de mi madre parpadeando en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Marcela, su voz era aguda y frenética. Me la quitaron, Marcela. Dicen que ya no puedo ser madre de Eloisa, y quieren que devuelva la pensión. Y dicen que robé ese dinero. Sus palabras, que antes habrían manipulado mis emociones, ahora caían en el vacío. La distancia y la verdad habían creado un filtro que hacía todo más claro. Mamá, nos echaste y aún así te quedaste con todo el dinero. Dinero que era para nosotras, para nuestro futuro. Nos usaste, dije con firmeza, mi voz cargada de algo que ella no esperaba, valentía. Al otro lado de la línea, su voz se volvió fría, dura, venenosa. Niña ingrata. Regresa ahora mismo y ponte a trabajar para pagar estas deudas. Te es lo mínimo que me debes. Sentí ese viejo tirón en el pecho, ese instinto de calmar y ceder que ella había cultivado en mí durante años. Pero esta vez, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era esa persona. No, mamá. No te debo nada. Papá te pagó durante años y tú nos mentiste a todas. Basta. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que sus palabras volvieran a envenenarme. Me quedé sentada por un momento en el silencio del despacho de papá, sintiendo como el peso de esa llamada empezaba a desvanecerse lentamente. Había hecho algo que nunca pensé posible, me defendí. Defendí a Eloisa. Y esa sensación, aunque nueva y un poco aterradora, me hacía sentir más fuerte. Cerré los ojos por un momento y, cuando los abrí, volví a mis libros. Las páginas, que antes se sentían inmensas y opresivas, ahora parecían accesibles. Estaba construyendo algo nuevo, algo mío. El pasado siempre sería parte de mí, pero ya no definiría mi futuro. Papá cumplió su promesa. Me apoyó en la universidad, cubriendo las mensualidades para que pudiera estudiar sin el peso aplastante de las deudas. Aún así, los viejos hábitos tardan en morir. A pesar de la seguridad financiera que papá me brindaba, sentía la necesidad de mantenerme por mí misma. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local. Era sencillo, pero gratificante. Ganar mi propio dinero me ayudaba a mantenerme ocupada y me hacía sentir orgullosa. Débora, la esposa de papá, resultó ser mucho más que una abogada dura. Se convirtió en el ancla familiar que nunca habíamos tenido. Estuvo presente en todos los eventos escolares de Eloisa, aplaudiendo más fuerte que cualquier otra persona. Para mí, estaba en cada ceremonia universitaria,
siempre alentándome, siempre apoyándome. Una noche, durante la cena, mientras pasábamos la ensaladera alrededor de la mesa, ya no pude contenerme. Débora, no sé ni cómo agradecerte. Has estado presente en todas las reuniones de padres y maestros, en todas las presentaciones. Eso significa el mundo para nosotras. Débora sonrió con esa calidez que la caracterizaba, mientras pasaba la ensalada. Y no es nada, Marcela. Ahora ustedes son mi familia. Y la familia siempre se cuida. Y no es nada, Marcela. Ahora ustedes son mi familia. Solo estoy haciendo lo que cualquier padre o madre haría, respondió Débora con una sonrisa cálida. Los años pasaron. Cada semestre trajo desafíos, pero también oportunidades para demostrar cuánto había progresado. En mi último año de universidad, conseguí una beca que cubría por completo mi colegiatura. A pesar de ello, seguí trabajando en la cafetería. No era solo por el dinero, sino por la sensación de normalidad que ese trabajo me daba, un recordatorio de todo lo que había superado para llegar hasta aquí. Una mañana, mientras limpiaba las mesas antes de abrir, mi jefe, Gaspar, un hombre rudo que dirigía la cafetería con un estilo directo pero justo, me miró con aprobación. Y eres de las buenas, Marcela. Siempre esforzándote, siempre comprometida. Estoy orgulloso de tenerte aquí. Y gracias, Gaspar. Has sido bueno para mí también. Me ayuda a mantener los pies en la tierra, respondí con una sonrisa. Cuando llegó el día de mi graduación, sentí que todo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ahí estaba yo, con el birrete y la toga ondeando ligeramente con la brisa primaveral. En el público, papá, Débora y Eloísa me miraban con rostros llenos de orgullo y alegría. Cruzar ese escenario no era solo recibir un diploma. Era un momento simbólico, un paso hacia un nuevo capítulo que había escrito por mí misma, desafiando probabilidades que antes parecían imposibles. Con el diploma en mano y un empleo asegurado, me mudé a un pequeño departamento en la ciudad. Era modesto, pero mío. Débora fue fundamental en la mudanza, ayudándome a acomodar los muebles y añadiendo algunos toques de decoración. Este es un nuevo comienzo, Marcela. Haz lo tuyo, dijo mientras colocaba los últimos libros en una repisa nueva. Eso planeo, Débora. Hacer algo realmente especial, respondí, sintiendo como la confianza crecía dentro de mí. La vida tomó un ritmo diferente después de la universidad. Mis días estaban llenos con el trabajo constante en una empresa de entregas. Era un empleo exigente pero gratificante. Valoraba la estabilidad y el buen salario que ofrecía. Una tarde, mientras terminaba mis entregas, mi teléfono sonó. El número que aparecía en la pantalla era familiar, y mi corazón se hundió. ¿Mamá? Pregunté, respirando hondo antes de contestar, preparándome para lo que fuera. Marcela, necesito tu ayuda, dijo con una voz urgente y cargada de desesperación. ¿Qué está pasando? Y pregunté, temiendo la respuesta. Perdí la casa, Marcela. El banco se la llevó. Estoy en la calle, confesó con la voz quebrada. Cerré los ojos, la noticia era dura, pero esperada. Mamá, lo siento mucho, pero... Solo necesito dinero para levantarme, para pagar las deudas. Puedes ayudarme, ¿verdad? Y dijo, con ese tono manipulador de siempre. Respiré profundo antes de responder. ¿Puedo ayudarte a conseguir tratamiento, mamá? Eso es lo que necesitas, no dinero. Su respuesta llegó cargada de ira. Ingrata. Después de todo lo que hice por ti, ¿me dejas así? No es justo, y lo sabes. Te estoy ofreciendo ayuda real, respondí con firmeza, endurecida por años de chantajes emocionales. Empezó a insultarme. Aparté el teléfono, esperé a que terminara y respondí. Lamento que te sientas así. Espero que algún día consigas la ayuda que necesitas. Colgué y bloqueé su número. Cuando me encontré con Eloísa en el café, lo solté todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo con calma. Hiciste lo correcto, Marcela. No es fácil, pero tenemos que vivir nuestras vidas. Sus palabras aliviaron algo dentro de mí. Al salir de la cafetería, el aire se sintió más ligero. Estaba lista para seguir adelante.